Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que ha sido de suma dificultad, incluso para los libros de microbiología, poder hablar de la clasificación de este género de bacterias conocido como nocardia. Soy estudiante de medicina y el día de hoy te quiero hablar de la nocardia. Vamos a empezar con el origen histórico. ¿Por qué se le llama nocardia? Bueno, esto se debe a la persona que tenemos en pantalla. Su nombre es Edmond Nockar. Y en 1888, este médico veterinario francés descubrió en una infección de ganado bovino una especie de bacterias que tenían ciertas particularidades que las bacterias que se conocían en su momento pues no la tenían. Él entonces se dio cuenta que estaba descubriendo un nuevo género de bacterias que eran bastante parecidas a los hongos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, fue bautizado al principio como el nombre de Streptococcus farcinica. Sin embargo, tiempo después se dan cuenta o reclasifican la Streptococcus farcinica como bacteria y se le da el nombre de nocardia en honor al médico que la descubrió. Bien, en cuanto a su estructura, la anocardia son bacilos, son aerobios estrictos. Esto quiere decir que necesitan de oxígeno para poder sobrevivir. Tienen una pared celular gram positiva. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Si bien en una tinción de Gram los bacilos suelen teñirse de pues el característico color azul morado que daría un Gram positivo, tiene ciertas sustancias que comparte con las micobacterias, conocidas como los ácidos micólicos y los ácidos ramificados, que le dan la propiedad ácido-alcohol resistencia. Esta es una propiedad de las bacterias que hace que sean resistentes a colorantes en tonos rojizos o rosas, como en el caso de la fucsina. Entonces, en una tinción de Gram arroja ambos resultados y esto pues puede ser bastante confuso en una prueba de laboratorio. Esa es una gran característica en el laboratorio cuando estemos ante una prueba de nocardia. Se utiliza entonces un decolorante ácido hidroclorhídrico, ¿sí?, para poder determinar la ácido alcohol resistencia, que si bien comparado con las micobacterias comparando por ejemplo la cantidad de carbono que tienen los ácidos micólicos en el caso de las micobacterias es de 70-90 átomos de carbono, en cuanto a las nocardias es de 50 a 62. Es por eso que la propiedad pues no es tan fuerte, es decir, es ácido alcohol resistente débil. Es catalasa positivo, quiere decir que sintetizan carbono para obtener energía. Presenta una composición de hifas aéreas. Vamos a ver el por qué entonces se le llamaba como hongo. Y las colonias en esta imagen, por ejemplo, que es de agar en tubo, tenemos unas colonias jóvenes en color blanca. Sin embargo, podemos también tener eh, colonias amarillas, naranjas, incluso rojizas. Estas serían entonces las tres propiedades más importantes: la ácido alcohol resistencia, la propiedad de catalasa positivo y la presencia de hifas aéreas en su estructura. ¿De qué familia es entonces? Bueno, para poder clasificar a una bacteria o un organismo como nocardia, se utilizaba este factor de clasificación que era la catalasa positivo, es decir, un organismo que utilizara carbohidratos y descompusiera algunos sustratos como la selanocardia. Y bueno, respecto a las características estructurales, se creía que era un hongo, pero ahora se sabe que esto ya no es cierto. Ahora, para poder clasificar a las nocardias se utilizan algunas secuencias génicas, es decir, algunos genes que tienen en común con algunas nocardias. Y bueno, ahora ya se sabe que es una bacteria, específicamente del género Actinobacteria, que pues en términos generales se trata de bacterias que se encuentran en el entorno natural, muy presentes en la materia orgánica. Bien, ¿por qué
son parecidas porque eran confundidas al principio de estas investigaciones. Del lado derecho tenemos una fotomicrografía de hifas de hongo. Vemos esta estructura como de rama y aquí tenemos a las hifas. Estas le dan la propiedad de la volatilidad o que puedan colonizar mucha en una extensión de terreno para poder reproducirse, ¿sí? Lo que se conoce como micelio, esto que tenemos aquí, que es el conjunto entonces de las hifas. La nocardia, por otra parte, tiene esa estructura por un rasgo característico de laboratorio conocido como factor de cuerda o core factor, compuesto por trealosa 6, que es como una especie de tubo que agrupa a un grupo de bacilos. ¿Sí? Es entonces esta diferencia. Las hifas de hongo son volátiles, en la nocardia estas no son volátiles. Bien, ahora hablamos de la patogenicidad. Las nocardias son potencialmente peligrosas porque éstas evitan ser fagocitadas. Esto se debe a dos enzimas, la catalasa y la superóxido dismutasa. Cuando el organismo detecta la presencia de nocardias en eh, el cuerpo entonces va a responder arrojando al torrente sanguíneo algunos componentes de oxígeno que pueden ser peligrosos para la bacteria, como el peróxido y los superóxidos. Esta entonces responde con la producción de estas dos enzimas y evita entonces que esos productos le sean dañinos. Esta puede reproducirse dentro de un macrófago. ¿Esto cómo lo va a hacer? Por el core factor, factor de cuerda compuesto por trialosa 6. Este factor de cuerda evita que los bacilos se fusionen con los macrófagos y entonces esta sea fagocitada. Evita su acidificación, es decir, evita que el lisosoma se acidifique y que sea potencialmente peligroso. Y evita también la erradicación por fosfatasa ácida, que la fosfatasa ácida es la fuente de carbono de esta nocardia, de esta bacteria. Hablamos entonces de la epidemiología. Las nocardias son compuestos exógenos, lo que significa que no se encuentran de manera natural dentro de la microflora humana. Estas se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, ya que estas suelen vivir en ambientes con presencia de materia orgánica y específicamente materia en descomposición. Son organismos oportunistas, lo que significa que afecta a las personas inmunocomprometidas, como personas con VIH o personas que tienen alguna lesión cutánea o que tienen antecedente de alguna cirugía. En el continente americano es muy raro de encontrar en Norteamérica, sin embargo Centro y Sudamérica son un principal foco de infección de las nocardias, específicamente la nocardia brasiliensis, que es de afección cutánea. Bien, ¿cuáles son los sistemas que afecta? Afecta a dos principales, a los pulmones y al cerebro. Estas se pueden difundir hacia el sistema nervioso y afectar al cerebro, y pues este es un punto bastante importante, ya que en el sistema nervioso determina únicamente el 50% de probabilidad de vivir, y pues esto va a depender también del tiempo en que se haga el diagnóstico. ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? Tiene dos. Uno que es por inoculación traumática, es decir, alguna herida abierta o lesión cutánea, y el otro que es por la vía de inhalación. Punto importante, la nocardia no se transmite de persona a persona. Sin embargo, estaremos hablando de la inhalación como la respiración directa del foco de infección. ¿Sí? Esto es importante. Bien, en cuanto al diagnóstico, se utilizan las muestras de hisopado, que normalmente se llevan hacia campos selectivos, ¿sí? Que se tratan de aislar las bacterias bucales en el caso de los hisopados bucofaringios. En las pruebas de cultivo, que estas suelen durar de 1 hasta 4 semanas, las pruebas de agar, que es como esta que tenemos aquí o esta de acá, en esta de arriba estaríamos hablando de una prueba de agar tamponada con extracto de levadura de carbón.
En este caso tenemos una imagen que había puesto al principio del agar en tubo, que en ambas se le da como un aspecto de colonia blanquecina, en este caso, con un aspecto también ceroso. Una PCR semianidada y cuando alguna de estas cuatro suele resultar positiva, se recurre a una radiografía de tórax. En raro caso, se recurre a una biopsia de tórax para poder identificar o confirmar el diagnóstico. Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento suele tener periodos prolongados de entre 6 a 12 o 18 meses, dependiendo de la condición de la persona. Y ya que la prueba de cultivo es la más confiable y esta tiene una duración de entre 1 hasta 4 semanas, se suele recurrir a una antibicoterapia endovenosa de amplio espectro, que pues va a, a juntar medicamentos o va a proporcionar a los medicamentos al paciente, como la vancomicina, la ceftriaxona y este que tenemos aquí, que es el medicamento base, que es la trimetoprim sulfametoxanol o sulfalmetoxazol, ¿sí? Que ese es el medicamento ideal para la afección por nocardia. Esta se suele juntar o administrar en conjunto con la amicacina. Este tratamiento es ideal para afecciones tanto pulmonares como cutáneas, es decir, las más frecuentes. En el caso de las poco comunes, se utiliza el trimetoprim con iminepem o con ceftriaxona, ¿sí? Esto es para infección del sistema nervioso y pues este tratamiento lo va a determinar un médico. Bien, en cuanto a las afecciones pulmonares, tenemos la presencia entonces de cavitaciones. Esto quiere decir una pérdida de parénquima, físicamente parénquima pulmonar, con la presencia de líquido o de aire, ¿sí? Clínicamente va a tener una característica en donde los pacientes están inmunocomprometidos, como lo mencioné anteriormente. En este caso, esta imagen es de un caso clínico de un hombre de 39 años con EPOC y vemos aquí una tomografía axial con las cavitaciones características de la nocardia. Bien, en cuanto a la afección de la nocardia en el sistema cerebral, estamos hablando de la presencia de abscesos, ¿sí? Que clínicamente se tiende a sospechar primero a meningitis crónica. Sin embargo, en este caso, de un paciente de 58 años, pues se tiene que realizar los exámenes de diagnóstico y uno de esos exámenes era la del agar, donde pues vemos aquí en imagen es un agar positivo para nocardia. Es entonces que se inicia el tratamiento. En este caso, pues el caso clínico menciona que pues, fue una detección temprana de la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos una imagen 8 meses después del tratamiento, pues donde vemos una mejoría pues bastante completa. Bien, ahora tenemos a las infecciones cutáneas. La infección cutánea en la nocardia suele presentar micetomas, infección linfocutánea, celulitis y absceso, ¿sí? En el caso de los micetomas, se trata de tumefacciones cutáneas de un aspecto granulomatoso, llega a ser supurativo, llega a ser un factor necrosante y formador de fístulas, ¿sí? Este es bastante característico en la nocardia brasiciliens. Tenemos aquí un caso de una mujer de 53 años que se dedica a la albañilería. Tiene un antecedente de hace 6 años haberse cortado en su trabajo eh, y también un antecedente de un consumo de esteroides, ¿sí? Él la hizo, pues la inmunocomprometió. En el brazo izquierdo, pues vemos aquí esta formación. Tiene la característica, este aspecto granulomatoso de ser bastante nutrido. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen como llegó a la clínica y pues meses después de haber tomado el tratamiento. ¿Sí? Llegan a presentarse estas pequeñas máculas de un aspecto rojizo, café. Sí, esto llega a ser al principio y pues aquí tenemos
una evolución extrema. También otro método que se recurre son a las tinciones. Este caso es un caso bastante hilado que lo pueden encontrar en internet. Es un caso de una mujer de 23 años que, pues, al realizarse una tinción de Sinelsen para, pues, poder confirmar si el caso era nocardia o era tuberculosis, bueno, la sorpresa es que, pues, este caso dio positivo a ambas, ¿sí? La imagen del caso clínico pues nos hace bastante fácil la identificación de una de la otra. Con flechas hacia abajo tenemos a pequeños bacilos pues navegando solos, ¿sí? Gram positivos, que dan positivo para la tuberculosis. En el caso de las flechas que señalan hacia arriba, tenemos una agrupación de bacilos, un aspecto de tubo pues bastante largo en comparación con las tuberculosis, que dan positivo para nocardia. ¿Sí? Este suele ser una tinción bastante recurrente para confirmar o diagnosticar el caso. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Si te gustó, por favor, dale suscribir, apóyanos con un me gusta y compárteselo a esa persona que crees que le sería de mucha utilidad. Yo me despido, nos vemos en la próxima entrega.